La palabra de Dios es la semilla que cae o que debe caer en tierra buena, que es nuestro corazón, para que dé fruto y fecunde. Por eso es interesante escuchar en la asamblea esta palabra. ¿Por qué motivo? Dentro de la liturgia de la Eucaristía, porque formamos una comunidad, un pueblo de Dios, diseminados cada uno en su vida, pero nos citamos en esta tienda del encuentro para compartir la palabra de Dios que tiene que encender en nosotros la esperanza en la vida eterna y además tiene que profundizar e iluminar nuestra vida de fe. Precisamente hoy esta palabra de Dios, la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, juega con unas palabras claves. Esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nos dice San Pedro, pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. La justicia es el amor de Dios. Hay dos palabras claves en esta realidad: esperar y apresurar. Nosotros vivimos en una actitud de esperanza. Esperamos realmente unos cielos nuevos, una tierra nueva, como diría Fray Luis de León, gran predicador. Dios que me ha traído aquí me llevará otra vez. Esto es la esperanza. Vivir en profundidad, que Dios que me trajo aquí a este mundo, esta no es mi casa, me vuelva a casa. Lo importante es que mientras estamos aguardando el regreso a la casa del Padre, a nuestra propia casa, es interesante que caminemos siempre en una actitud, en primer lugar, de oración, una oración profunda, una oración como las vírgenes prudentes, las lámparas encendidas, para cuando se presente el Señor y nos podamos acogerle. Hemos dicho en el Salmo responsorial que nuestros años son baldíos, se pasan rápidamente. Y después de este caminar, ¿qué es lo que hay? Es el interrogante. El tren no se puede coger en marcha. No se puede coger en marcha porque te puedes caer. Hay que estar preparados para cuando llegue ese tren de la vida. Es ese Dios que nos vuelve a casa. Y mientras estamos en esa estación del tren, es interesante vivir en una actitud, como dice el texto, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Y considerad que la paciencia de nuestro Señor es realmente nuestra salvación. Fijaros qué bellas palabras del bueno de San Pedro. Mientras esperáis estos acontecimientos, procurad
que Dios nos encuentre en paz, no en pleito ni en guerra. En paz con Él, en paz, por tanto, con uno mismo y en paz con los demás. Porque estar en paz con Dios implica estar en paz con el hermano. Y cuando uno está en paz con Dios y en paz con el hermano, se siente feliz porque está en paz consigo mismo. Así pues, queridos hermanos, dice el autor de la carta, ya que estáis prevenidos, estad en guardia. ¿Para qué? Para que no os arrastre el error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza. Fijaros qué bello. Tenemos que estar prevenidos. No con la escopeta preparada, no. Lo dice el Señor, con las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. ¿No creéis que estar prevenido es que hago una novena a este santo para conseguir? No, no. Estar prevenidos implica estar en paz con este Señor Jesús, que voy a hacer presente en mi vida a través de la Eucaristía. Eso es estar en paz. ¿De qué me sirve a mí buscar a ver dónde encuentro la paz con el Señor? ¿En esta mesa o en la otra mesa o en aquella? Indica un desequilibrio total, pero profundo. Y creo que es muy importante esto. Tenemos que atinar seriamente la esperanza en la vida, el cielo nuevo y la tierra nueva, pero no cruzarnos de brazos, como cuando los discípulos al Señor subió a los cielos y al desaparecer se quedaron con los brazos cruzados y bajo un ángel les dijo: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Iros a la Jerusalén a trabajar, a dar testimonio de la gran verdad que es Cristo para el hombre, que vive Cristo. Y nosotros los cristianos tenemos que dar testimonio de Cristo, y más en este lugar de gravedad, no del conflicto, no del cisma, no de la tensión, del odio, del rencor, del mercantilismo, no. Si creéis en esto, si creéis de verdad que igual esta noche llega el tren de mi vida y se acabó la vida. Yo no puedo arreglar las maletas a última hora, no. Tengo que estar, como les he dicho, como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas, para cuando venga el esposo, cuando venga el Señor. Este texto es maravilloso. Esperar, confiando en el Señor, y apresurarse. ¿A qué? A caminar. Cuando ves que alguien viene de lejos, a veces coges y sales a su encuentro. Esto es nuestra esperanza. Apresurarnos para salir al encuentro del Señor, preparados, y abrazar a ese Jesús que va a llegar a mi vida, con el viático tal vez, o una con fe. Cada uno muere como ha vivido. Sabéis que este lugar de Garabandal se muestra propicio, tal vez, explicado que ahora viene el milagro, que ahora viene el aviso, que ahora viene, y entonces hacemos una orquestada de manifestaciones, de promociones, de todo esto y esto. No trabajemos tanto. Oremos personalmente. Y el día y la hora
cuando Dios quiera y la Virgen tenga el placer, se asomará de nuevo al balcón de la humanidad. No echemos un pulso a la Iglesia, obedientes a esta Iglesia. No echemos un pulso menos al Señor y a la Virgen, la pobre Señora María. No. Tengamos siempre como testimonio las palabras de la Sagrada Escritura. Tú reduces el hombre a polvo, dice el texto del Salmo responsorial. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Y ahora tenemos que centrar nuestra mirada en estas palabras. El Padre de nuestro Señor Jesús ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. El Señor nos llama a la esperanza en la vida eterna. Y todos los movimientos que hagamos, retiros, movimientos que hay en la Iglesia, retiros de Maús, el Padre Pío, la Divina Misericordia, la Escuela de la Santificación, todo esto, todo debe estar orientado a profundizar la esperanza en la venida del Señor. No hay montajes superficiales. Y el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio que es conocido para todos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos dice el texto, como los fariseos, algunos, junto a los herodianos, van a tantear al Señor, a ver qué dice este con la moneda de la extinción de los impuestos del César. Y el Señor les dice esa frase que ha quedado grabada en la historia de la humanidad. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta es una realidad que tenemos que afrontar. Si les perjudicaba pagar los impuestos al Imperio Romano, que era quien cobraba todo esto. El Señor no destruye, no crea conflicto. No crea conflicto. Y este Evangelio es una lección a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces se oye decir, es que este o aquel señor cura se mete en política? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decir sí cuando es sí y no cuando es no. Nosotros no podemos permitir que los impuestos que tú y yo pagamos estén dedicados a promocionar el aborto. Es decir, lo que es de Dios es de Dios. Cuando los primeros cristianos iban al martirio y les decían, ¿usted cree o no cree? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los cristianos, en un momento tan difícil, los mismos obispos, cuando amenaza una estructura política de un país que esto ha sucedido, les quitamos la X de la declaración de la renta y entonces achacamos para estar en paz con un gobierno, este o cualquiera, que no respete la dignidad y la cultura de la vida que emanan del Evangelio de Jesús. Yo pagaré impuestos, lo que sea, pero yo no permito que los impuestos sean dedicados a matar vidas, a quitar personas mayores que ya estorban, eutanasia, ni que estén permitidos para provocar la ley de género y para tantas realidades. Por eso es importante esta lectura. ¿Para qué? Para afrontar el momento que nos toca vivir, que es muy serio.
tenemos los impuestos, todo ello, vacunas, todo el tinglado y toda esta corrupción. Por eso, hermanos, os invito a que esta lectura del Evangelio quede grabada de dentro de nosotros. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que por encima de todo esté en mi vida Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y después al prójimo. ¿Por qué motivo? Porque tú no estás de acuerdo que una vida que no la dejan hacer, ese es tu prójimo y es mío. O un anciano que estorba, le quitan de mí. No. Y unas leyes que atenten contra esas grandes palabras. Dios creó hombre y mujer. O leyes que favorezcan un desorden en todos los aspectos de la vida. Pues que hoy en esta celebración pidamos al Señor fortaleza, que oremos, pero oremos de verdad, con sinceridad, no con forma, no, desde el corazón. Y dejemos que el Espíritu Santo nos bloquee el corazón para orar, para abrirnos a un Dios que nos ama. Y que realmente esta oración nos haga vivir siempre en esperanza y además en premura, apresurados en la búsqueda del Señor. Y pedir también que no olvidemos Dios por encima de todo. De pie.